Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Ciencia Fútbol Club. Bueno, este es nuestro número 4 y bueno, pues en este programa obviamente también me he permitido, tengo que decirlo, me he permitido el lujo de añadir un artículo más, televisión, en este caso como ya sabéis, pues normalmente suelo revisar 5 o mostrar 5 artículos. Aquí me he permitido un sexto porque también creo que estaba con bastante, bueno, tenía bastante relevancia, estaba un poco en consonancia con estos que voy a mostrar y bueno, pues me he permitido hacer 6. Así que nada, cambiamos también de tercio un poquito en este cuarto programa. Aquí vamos a ver un poco y vamos a revisar sobre todo los 5 primeros artículos, los cuales hablan de, en este aspecto, qué ocurre tanto cognitivamente como físicamente, un poco esos correlatos que ocurren después de la retirada de los y las deportistas. Aquí, en este caso, vamos a mostrar un poco, sobre todo, correlación de síntomas de estrés emocional, etcétera. Como ocurre en los anteriores programas, son parecidos los artículos, pero obviamente no son iguales ni aportan los resultados iguales o los mismos o exactos resultados. Por tanto, bueno, yo creo que está bien. He intentado coger un poco también artículos que sean incisivos y también incipientes sobre este tema. Así que bueno, pues vamos con este primero que veis. Este primer artículo, bueno, es el que abre un poquito, digamos, como digo, qué ocurre, ¿no?, cuando los deportistas o las deportistas se retiran. Aquí este artículo, como veis, bueno, en este caso la traducción del título es Prevalencia y factores asociados al malestar psicológico en atletas de élite retirados, en este caso revisión sistemática. Bueno, está publicado en 2018 y bueno, pues como digo, es una revisión sistemática la cual reúne y sintetiza la evidencia disponible sobre salud mental tras la retirada en atletas de élite. Aquí en este caso también puntualizar que, como digo en algunas ocasiones, la palabra atleta, generalmente nosotros en España o en lenguaje castellano español, cuando se traduce, significa en este caso, bueno, es una palabra más genérica que es deportista, ¿vale? Pero bueno, como digo, también lo he comentado en otros programas, lo vais a ver bastantes veces la palabra atleta, pero bueno, la traducción genérica o generalista es deportista, ¿vale? En este caso, bueno, pues intenta eso, reúne y sintetiza la evidencia disponible sobre salud mental tras esa retirada de los atletas o deportistas de élite. En total, los autores incluyeron 40 artículos, los cuales pues fueron publicados entre el año 2000 y 2017. Y en este caso, pues estudiaron la prevalencia y los correlatos de depresión, ansiedad y uso/abuso de sustancias en estos deportistas retirados. Bueno, un punto clave también del artículo es que los autores pues distinguen sobre todo dos cosas. O distinguen entre trastornos diagnosticados y síntomas detectados por cuestionarios o mediante cuestionarios. Aquí, en este caso, muestran también cómo el método de medición pues cambia mucho las cifras y altera un poco también, depende con qué instrumento se mida o qué método de medición, pues se altera incluso un poco las estadísticas. En el conjunto de estos estudios, pues bueno, la prevalencia global de malestar psicológico, según también, eso es, según las diferentes definiciones, pues varía bastante. En este caso, bueno, en la propia discusión del artículo y sobre todo de la investigación, pues los autores reportaron que la prevalencia de malestar psicológico en retirados, en este caso deportistas retirados, va desde un 4,8% que es depresión hasta un 39%, aquí lo engloban como un constructo combinado de depresión/ansiedad. Bueno, en cuanto a la ansiedad, pues se analiza sobre todo en estudios con autoinformes, y el rango reportado, en este caso se cataloga la palabra en inglés distrés ansioso significativo, pues va aproximadamente entre un 8,4 y un 16%, los estudios que en este caso lo evaluaron con medidas de autoinforme. Ya sabéis que las medidas de autoinforme es cuando pasan test, pero las personas tienen que definir lo que les pasa, ¿vale? O reportar exactamente
cómo les pasa. Muchas veces ya sabéis, bueno, pues que la depresión, en este caso, o la ansiedad, son constructos que no hay unas variables. Sí que es verdad que se puede o se ha intentado medir muchas veces con medidores fisiológicos o con medidas fisiológicas, pero también efectivamente muchas veces es una propia autopercepción o tú tienes que autoinformar de lo que te ocurre o de los síntomas que padeces. No hay una máquina exacta que te diga, ah, sí, pues tienes depresión, o sí, pues tienes ansiedad. ¿Entendéis? Sí que efectivamente niveles de respiración, niveles, en este caso de pulsaciones, sí que pueden un poco medir, orientar esa causa de ansiedad o diagnosticar esa ansiedad. Pero muchísimas veces también, bueno, la dilatación de pupilas, etcétera. Pero efectivamente muchísimas veces y sobre todo en estos estudios, pues, o en los estudios generalistas, lo que suele hacer es mediante el autoinforme. Bueno, el trabajo en este caso que aportan, pues la verdad que es bastante útil, yo creo, porque no se queda sobre todo en cuánto hay, ¿no? Sino que va más a por qué pasa, ¿no? También pues valorando, digamos, los correlatos y los riesgos también que supone, sobre todo que muestren ese porcentaje tan alto de ansiedad o de depresión, ¿no? En este caso, también, bueno, los factores que al final se destacan asociados y sobre todo que se repiten con más consistencia son varios, en este caso son 4. Bueno, el primero es conmociones y traumatismos, es decir, pues son deportistas que presentan un historial de golpes en la cabeza y conmociones que muchas veces pues sí que aparece vinculado a la mayor probabilidad de síntomas depresivos, sobre todo en la literatura científica, ¿no? Pero es verdad que hay que decir también que con resultados no siempre uniformes entre esos estudios, o sea que la supuesta correlatividad o asociación que hay entre los golpes en la cabeza o traumatismos severos con luego una posterior depresión en la retirada tampoco están muy claros. Esto es una cosa también que veremos más adelante en los siguientes artículos, que también he visto conveniente un poco mostrar los que van específicamente a esto, porque yo he escuchado también bueno, tanto en programas como en debates que sí, que está relacionado los golpes en la cabeza, por ejemplo en el fútbol o en otros deportes de contacto, boxeo, etcétera, con enfermedades de Alzheimer, con enfermedades degenerativas posteriormente. Bueno, aquí efectivamente depende de un poco, porque no todos los estudios son uniformes o dicen eso, ¿no? Bueno, el siguiente, en este caso, el siguiente factor es dolor, lesiones y osteoartritis, en este caso. Bueno, aquí sería lo denominado o el denominado dolor crónico y también que es muy frecuente en deportes de contacto, como ya sabéis, y en este caso pues que también se asocian con más depresión / ansiedad y también con mayor riesgo incluso de consumo de sustancias. En este caso también la palabra que pone en el artículo es consumo problemático, ¿vale? Bueno, el tercer factor es actividad física post carrera, y es que un resultado llamativo que recogen es que mayor actividad física se asocia con menor riesgo posterior de depresión. Incluso pues citan hallazgos donde a mayor actividad física, en este caso se reduce el riesgo de depresión un 8%, y donde una baja actividad física pues se asocia con un incremento importante de, en este caso, posibles o factores de riesgo, en este caso de depresión y también a largo plazo. Y luego, por último, pues los factores psicosociales. En este caso se asocian con menos apoyo social. Por ejemplo, aquí un factor importante que es de no estar casado. Luego, inestabilidad financiera y una transición de retiro difícil que también muchas veces hace que en este caso estos 4 factores, como digo, menos apoyo social, no estar casado, inestabilidad financiera y un retiro difícil, es decir, muchas veces o por causas de lesiones o porque la propia actitud o la propia decisión es prolongar, ¿no? Pues estos aparecen ligados también a síntomas depresivos y a factores depresivos después de la retirada. También dentro de este factor psicosocial, bueno, pues dicen que influyen la insatisfacción con la carrera, es decir, cómo te has sentido durante tu carrera deportiva.
Y aquí también dicen que, pues eso, que también influyen la insatisfacción con la carrera, eventos vitales adversos y también falta de planes claros tras la retirada. Es decir, esto ocurre ahora quizás menos en los últimos 20 años, pero bueno, durante los años 80 y 90 hay muchísimos deportistas de élite, famosos o como se suele decir a veces, también casi famosos, que muestran también, o bueno, indican que efectivamente admiten que no tenían un plan claro cuando se retiraron y que fue prácticamente de un día para otro y eso, un día se encuentran teniendo un plan de entrenamiento y un mes después están sin hacer nada y fuera del deporte que han llevado, bueno, se han tirado muchas veces desde que eran pequeñas o pequeños o prácticamente toda su vida. Y en este caso, esto también, muchas veces también por eso hay planes incluso al respecto en las federaciones, incluso bueno, dentro de los ministerios de deporte, hay planes de apoyo también tras la retirada para la reinserción laboral o formaciones después, incluso hay bonificaciones también para equipos. Muchísimos equipos, por ejemplo, de fútbol tienen bonificaciones y durante la carrera, pues los jugadores, en este caso jugadores también, hacen FPs o hacen carreras o incluso se sacan, en este caso, títulos superiores, puede ser bachillerato, etcétera. En este caso también porque es que, como digo, está muy ligado a ese plan de futuro o esa falta de plan de futuro cuando se retiran y sobre todo haber podido desarrollar un futuro más o menos cercano mientras eres deportista de élite o vas desarrollando tu carrera como deportista. Bueno, el artículo también pues aporta datos metodológicos bastante importantes y en este caso los tamaños muestrales de los estudios incluidos en esta revisión pues van de 26 a 2.675 participantes y en la mayoría pues se usan autoinformes, como hemos dicho, con 20 instrumentos diferentes, es decir, muchas veces con 20 tipos de test diferentes o instrumentos de medición de autoinformes diferentes, mientras que solo una minoría pues emplea entrevistas con profesionales de la salud mental que tienden a dar prevalencias más altas, posiblemente por detectar mejor los casos clínicos. Es decir, que aquí hay una gran diferenciación. Como decimos, unos los que se ha medido con autoinformes lo que tenían y otro cuando ha sido medido a través de profesionales de la salud que, como bien indica, tienden a dar prevalencias más altas, es decir, a diagnosticar más ese caso de depresión o de ansiedad, pues posiblemente por detectar o saber detectar mejor los casos clínicos, ¿no? Bueno, en resumen, pues esta revisión muestra un poco y da un poco así, o quiere generar un mapa más completo para defender y afirmar también y justificar que el malestar psicológico en los retirados o en los deportistas retirados en este caso no es anecdótico, sino que depende mucho de, como se ha visto, lesiones, dolor o esa transición hacia la retirada y que hay un componente fuerte pues, de riesgo acumulado, que en este caso se le llama riesgo acumulado al riesgo físico y al riesgo psicosocial. Vale, como digo, está muy interesante porque, bueno, aparte yo aquí he mostrado pequeños porcentajes, pero sí que te muestra muchísimo más. Entra en materia bastante y también, bueno, pues te habla que yo creo que es lo más un poco interesante es mostrarte esos factores asociados que se repiten con más consistencia, ¿no? Esos 5 que acabamos de hablar. Bueno, pues nada, como digo siempre, lo paso. Bueno, ya sabéis que siempre en los comentarios, sobre todo en YouTube, abajo en los comentarios sinopsis, pues ahí marco todo y sobre todo pego todos los enlaces. Vale, bueno, pues vamos con el segundo artículo. Este segundo artículo, no sé si lo veis aquí bien, lo podéis ver bien. Bueno, pues la traducción viene a decir salud mental en futbolistas profesionales retirados, incidencia a 12 meses, eventos vitales adversos y apoyo. Bueno, este es publicado en 2017 y bueno, me ha parecido bastante valioso este artículo porque, bastante curioso y bastante llamativo, también porque no se limita
digámoslo así, a la prevalencia puntual, sino que pues usa también un diseño prospectivo de cohorte, que se llama, ¿no? Es decir, hace un seguimiento de los casos. En este caso sigue a futbolistas retirados durante 12 meses, les aplica 3 mediciones, es decir, hace 3 momentos de evaluación, lo cual pues eso sí que permite usar la palabra en este caso incidencia, ¿no? Que en este caso, ¿qué aporta esta incidencia? Pues aporta pues o intenta medir qué proporción desarrolla síntomas durante el año, y muchas veces se usan estas prevalencias, pero no solo en este caso es saber cuántos los tienen en el momento que se mide, sino que esa prevalencia se intenta medir en 12 meses para ver cuántos hay en general, ¿no? Hay estudios que sí, ¿verdad? Por eso no he sacado otros estudios, es porque te dicen exactamente en el momento, ¿no? Pero, entre comillas, los buenos estudios son los que te hacen esa prevalencia, es decir, te miden a largo plazo y vas viendo un poco el desarrollo, porque muchas de esas incidencias a veces en un periodo de tiempo largo luego ya no se cumplen. Hay veces que ese autoinforme indica que sí que tienen un problema, pero 3 meses o 6 meses después no lo tienen. Entonces, más o menos es intentar, por eso muchas veces que se hagan varias mediciones en un largo plazo, sí que te indica también, te asegura también datos más firmes, ¿no? Y conclusiones también más firmes. En este caso, bueno, pues el estudio evalúa, como decimos, los síntomas, lo que se llama síntomas autoinformados, que hay que tener claro con esta palabra que un autoinforme no es una valoración clínica, o sea, no es un diagnóstico clínico. Por tanto, bueno, evalúa esos síntomas autoinformados de trastornos mentales comunes, lo que se llama CMD. En este caso, bueno, los comunes, o vamos a usar la palabra algo más vulgar, típicos, serían en este caso la angustia emocional, que en inglés también se suele llamar distress, luego las alteraciones del sueño, la ansiedad / depresión, que generalmente suele ir totalmente unida, y el consumo, en este caso, de alcohol, ¿vale? Bueno, y el resultado, pues, me gustó también, por eso lo saqué. El resultado es muy claro, ¿no? Indica que la incidencia a 12 meses, o en 12 meses, de los síntomas, en este caso de los trastornos mentales comunes, oscila entre un 11% y un 29%, según el síntoma concreto. Aquí, si queréis, sí que lo podéis ver en este caso el estudio, porque sí que marca los porcentajes bastante más claros según el síntoma concreto. Bueno, obviamente que tenga una prevalencia o que oscile entre un 11% y un 29%, en este caso pues es un rango bastante alto y clínicamente relevante, porque realmente pues significa que en un solo año, o sea, en 12 meses, una parte bastante notable de esos deportistas retirados presentan la aparición de alguno de estos problemas, o sobre todo un empeoramiento suficiente para entrar en ese umbral, que marca un poco el cuestionario, ¿no? Para ser catalogado con un CMD, con un trastorno mental común. Luego, también, una parte muy importante de este es que en la segunda parte, digamos así, o en el segundo núcleo del artículo, pues muestra, o lo más relevante es el papel que juegan los eventos vitales adversos. Estos es donde aparecen, aquí es donde aparecen realmente datos de asociación bastante concretos y también muy relevantes. Y es que muestra, por ejemplo, que los retirados con 1 o 2 eventos vitales recientes, en este caso, tenían 1,7 veces más probabilidad de reportar angustia emocional que quienes no tuvieron estos eventos, ¿vale? También, bueno, los que tuvieron, y aquí este dato también es bastante importante, los que tuvieron 3 o más eventos vitales recientes mostraron un riesgo de alteración del sueño más de 4,5 veces superior a los que no tuvieron esos eventos vitales, ¿no? En este caso, bueno, es crucial en este caso porque, bueno, el artículo explica que eventos, como digo, estos eventos vitales pues incluye, por ejemplo, el divorcio, la enfermedad, problemas familiares, muerte de algún familiar cercano o una persona importante, y otros estresores, en este caso bastante parecidos, que también incluso tienen que ver, bueno, siempre es un poco más el ámbito
personal, ¿no? Los factores principales que pueden ser pues la muerte, enfermedad, divorcio, problemas de relaciones, que bueno, puede ser con hijos, puede ser con familia, puede ser con padres, con hermanos, eventos lo que se llaman vitales y en este caso también familiares, pues lo que está, efectivamente, lo que muestra relevancia es que estos eventos y otros sensores parecidos pues aumentan el riesgo de síntomas y encima lo cuantifican y muchas veces incluso lo duplica, ¿no? Duplica el efecto. Y imaginaos que hay casos donde se cumplen varios, a vez muerte, conflictos, etcétera, ¿no? Además, bueno, pues ese estudio también, como digo, está bastante bien porque incluye luego ya al final un componente aplicado, ¿no? Que es que también pues, explora necesidades y percepciones sobre un poco el apoyo médico-psicológico mediante un bloque de preguntas, que está bastante curioso verlas, y al final luego ya pues, concluye que hay necesidad real de apoyo para los futbolistas durante y después de la carrera. Fijaos que ese está muy bien porque es, bueno, en este caso tiene relación con la revista Science, es sciencedirect.com. Está muy bien porque no hay tantos, sobre todo publicados más o menos recientemente. Este es de 2017, bueno, recientemente muchas veces me refiero en los últimos 10 años o en los últimos 5 años, y está bastante bien porque sí que ya marca directamente esto, sí que es relacionado con el fútbol. O sea que si estáis haciendo alguna tesis, bueno, o conocéis a alguien que está haciendo alguna tesis relacionada, o incluso que tenga curiosidad por saber un poco el tema de los retiros de futbolistas, o bueno, o que ocurre un poco con los exfutbolistas después, está muy bien porque esta prevalencia y esta realidad de que siempre muchas veces tienen muchos problemas después, que siempre generalmente pues, son personales, y esa interpretación de los problemas o ese abordamiento de los problemas pues acaba siendo, o desde un punto de vista fatídico, en este caso desde un punto de vista psicológico, que acaba trayendo depresión, o también abuso de sustancias, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que está bastante bien porque sí que en este, como digo, va exclusivamente al tema del fútbol, ¿vale? Bueno, de los exfutbolistas. Vale, pues continuemos, permitirme un momento al tercero. En este caso, el tercero, aquí lo tenéis, es un preview review que se llama, bueno, en este caso es una revisión, y bueno, el título traducido es Salud y bienestar en atletas de élite retirados, evidencia empírica. Aquí, bueno, he querido mostrar también, en este caso, como digo, la palabra atleta es deportista, y bueno, exclusivamente se centra más, este es publicado más reciente que el anterior, es 2023, y bueno, pues como digo, este trabajo se centra sobre todo en la calidad de vida del deportista retirado desde una perspectiva amplia. En este caso, en la información accesible del propio artículo y de los registros que indican, pues se describe también, o muestra en este caso un diseño descriptivo que no es experimental, es decir, en este caso no es justo después, es descriptivo, o sea, muestra los síntomas o identifica un poco las tendencias, ¿no? Porque efectivamente está claramente orientado a identificar esas tendencias dominantes en la investigación que se suele hacer generalmente sobre bienestar o calidad de vida tras la retirada. Lo más útil también, un poco al hilo, ¿no? De la depresión, o lo que estamos viendo, depresión, hábitos, sobrepeso, adaptación a la nueva vida, pues es que el artículo organiza también la evidencia, las evidencias científicas, en 3 grandes tendencias de contenido sobre la calidad de vida en los deportistas retirados. Y aquí se aplican 3, ¿no? Como digo, uno es la salud mental, donde destacan la depresión, el estrés y problemas de identidad como las variables centrales. Luego, por ejemplo, la salud física, que está pues muy ligada, un poco lo que hemos visto en el primer artículo, a las lesiones, el dolor y las secuelas de ese alto rendimiento, sobre todo las secuelas físicas, y luego pues la calidad de vida y los hábitos saludables en relación con la actividad física, y sobre todo pues justo después con la opción y mantenimiento de hábitos saludables tras dejar la alta competición. Esto encaja en este caso de lleno, ¿no? con un dato bastante
muchas veces con eso que se ve en los deportistas o en las deportistas, que es el sobrepeso y los malos hábitos, ¿no? Porque aquí el artículo está muy interesante porque sitúa como eje principal o como eje el punto de que el bienestar post-retiro pues depende mucho de cómo se reorganiza la vida. Es decir, si en este caso el deportista o la deportista pues mantiene niveles adecuados de actividad y hábitos saludables, y sobre todo si vuelve a coger otra vez, digamos así, un ritmo deportivo, y también pues si recibe soporte, en este caso apoyo, para ese trasvase de dejar de ser deportista, lo que se llama transitar de la identidad deportiva a una identidad más común o más normal, ¿no? O más, como muchas veces suele decir, los propios deportistas lo han dicho, pasar de ser deportista a ser persona, ¿no? Que a veces es un poco raro porque parece que efectivamente que si eres deportista eres solo deportista, pero no, pero luego hasta que no te tiras no puedes hacer vida normal, es decir, no te crees que eres más persona, ¿no? Y bueno, aquí está muy bien porque, bueno, ya os digo, no es muy largo. Y bueno, en este caso los autores son españoles, es una investigación que se hizo, un paper que se hizo en la Universidad de Vigo. Y bueno, está bastante, no es muy largo, la verdad, aquí lo podéis visualizar. En este caso, bueno, viene datos bastante marcados, bueno, para los que vengáis un poco de la entrevista, de las entrevistas o en este caso de las estadísticas e investigaciones. Bueno, aquí tenéis las variables, está muy bien porque un poco te muestra lo que ha hecho, las revisiones, dónde ha sacado las revisiones, digamos que está muy bien explicado, no es muy largo y yo creo que, bueno, pues aquí sí que tenéis un acceso bastante claro a si estáis o necesitáis datos concretos, pues sí que, o citaciones concretas, pues sí que tenéis aquí, digamos, una fuente bastante buena. Vale, pues vamos a ir con el cuarto artículo. Bueno, pues este cuarto, como decimos, aquí lo tenéis. La verdad que este también va en la misma línea, pero también me gusta porque, bueno, este habla, también va un poco a lo que hemos visto anteriormente, así más o menos un factor que hemos visto antes, que es el sobrepeso, en este caso, o la parte de la alimentación. Bueno, como decimos, aquí lo tenéis. El título traducido es Atletas retirados, o en este caso deportistas retirados, y la intersección entre comida y cuerpo. Aquí hacen una revisión sistemática sobre conductas compensatorias y cambio corporal, que se llama así. Bueno, aquí también se puede decir que este a mí me gusta muchísimo porque se puede decir que es como oro, ¿no? O sea, muestra y va más a lo que muchas veces, como he dicho en el anterior o hace un momento, que también muchas veces esos tabús de que se ven en los deportistas o las deportistas cuando cogen peso, pero muchas veces que parece que, o sea, tienen una especie como de tabú o quizás peor aún socialmente, que es que tiene un estigma, ¿no? Cuando ya engordan o cuando pillan algo de peso o no mantienen los mismos hábitos, pues generalmente la opinión pública suele cebarse, y ahora más con las redes sociales, imaginaos lo que ocurre. Pero bueno, por eso digo que es un poco oro, porque el tema, porque sí que aborda claramente el tema del sobrepeso y de los malos hábitos, ¿no? Y aquí, bueno, aborda, como digo, de frente pues un poco la etapa en la que el gasto energético cae. Es decir, aquí también hay siempre, después de retirada, normalmente hay menos entrenamiento, ¿no? Pero también la relación psicológica con el cuerpo y la comida pues puede quedarse un poco anclada en esa etapa competitiva. Muchas veces ya sabéis que la etapa competitiva dentro de los deportes de élite está todo muy estructurado. Las comidas y las acciones o entrenamiento están muy detallado y muy organizado. Cuando pierdes, bueno, en este caso, cuando sales de la competición y de ese clima competitivo y de esa organización, claro, primeramente, muchas veces no existe un gasto calórico igual que la propia ingesta calórica. Normalmente hay más ingesta calórica que gasto calórico. Entonces, por ahí, ¿no?, que está esa descompensación. Y bueno, pues esto sí que es verdad que
que es una revisión sistemática bastante clara. Como digo, bueno, es de 2019, ¿vale? Esta publicación. Y bueno, aquí sí que incluye tanto la parte cuantitativa como cualitativa, ¿no? Como métodos mezclados también. Y bueno, aquí sí que se busca, esta revisión, digamos, ha buscado en bases como, por ejemplo, Web of Science, Scopus, PubMed, SpotDiscus y algunas más, sobre todo, importantes. Bueno, los datos, me ha gustado cogerlo porque los datos son muy concretos. Aquí ellos identifican, en este caso, 338 estudios inicialmente. Finalmente incluyen 16 estudios que cumplen con los criterios que ellos demandan o que especifican, y luego pues esos estudios pues abarcan publicaciones desde 1996 a 2018. Y luego además con 8 estudios cuantitativos, en este caso generalmente son transversales, más 4 mixtos y 4 estudios cualitativos sobre, en este caso como decimos, sobre el tema del sobrepeso o la alimentación. Y bueno, aquí lo centran luego, una vez, como decimos, una vez que tienen todo este proceso ya con estas publicaciones del 96 al 2018, y es decir, lo abarcan en 8 estudios cuantitativos, 4 mixtos y 4 cualitativos, pues aquí lo más potente es que todo eso lo centran en 3 temas, ¿vale? Y lo basan, o sea, y los 3 temas son bastante claros. El primero es insatisfacción corporal y lo que llaman duelo después, luego alimentación desordenada y conductas compensatorias, y luego pues la influencia a largo plazo de la cultura deportiva. En la parte de los resultados pues está muy interesante también porque pues muestra un poco cómo la retirada, muestra de manera clara cómo la retirada puede activar una especie de duelo corporal, es decir, el cuerpo cambia porque ocurre menos músculo, posible aumento de grasa y también menor capacidad, y obviamente eso puede producir culpa por ganar peso, ansiedad por el cambio y estrategias de compensación, por ejemplo, alternar restricciones con atracones o compensar con ejercicio excesivo y control rígido, pero luego aplicar ingestas grandes. Entonces está muy interesante por esa parte, y luego también pues incluyen datos y ejemplos de estudios individuales. Por ejemplo, hay uno que se describe como atletas, como bueno, varios atletas, en este caso una muestra pequeña de atletas, expresan preocupación por el cambio de forma corporal, en este caso sobre todo el cambio brusco de su forma corporal al reducir ejercicio, y también como algunos estudios, pues esto se muestra también al final, como algunos estudios encuentran descensos en la satisfacción corporal en los primeros meses tras la retirada, lo que hace muchas veces que esta etapa temprana, o sea, justamente cuando te retiras, pues sea especialmente catalogada como de riesgo. Generalmente siempre ocurre, bueno, si habéis leído mucho sobre esto, pero si no, generalmente la etapa inicial de la retirada es donde es la etapa de riesgo. Aquí lo estamos viendo en los procesos alimenticios, pero también ocurre en los procesos psicológicos. O sea, esa primera etapa es siempre la más difícil, tanto, bueno, como digo, en temas de hábitos, pero aquí mostramos los hábitos, en este artículo, los hábitos alimenticios, pero los hábitos cognitivos, la salud mental también entra en riesgo justo en esta parte, ¿no? Y bueno, pues un poco la idea clave, así para decirlo, es que el mal hábito post-retiro pues no es simplemente dejarse de cuidar, ¿no? Sino que es el resultado de un choque claro entre la identidad deportiva y los estándares corporales previos, el cambio fisiológico real, es decir, porque ocurre también menos gasto calórico, y luego también, como decimos, la falta de herramientas para reajustar esas conductas alimentarias y la relación con el cuerpo. Sobre todo, bueno, por esa visión me gusta un poco que, o sea, me gustó mucho lo que haya mostrado que hay un riesgo en este caso, esa visión de continuamente basarse en los estándares corporales previos, es decir, de verse continuamente como yo era, ¿no? O como era en la época, o en el periodo competitivo, que como decimos, pues también muchas veces es que desde pequeñas o desde pequeños han sido así, han tenido esos cuerpos, y efectivamente cuando se retiran generalmente, aparte ya por la propiedad, por el propio metabolismo de la edad, es difícil tener ese cuerpo, ¿no? Sobre todo si no te cuidas de la misma forma o restringes o organizas la conducta alimentaria de la misma forma.
Entonces, bueno, pues sí que me ha gustado por eso, ¿no? Porque sí que lo dice claro esos estándares corporales previos, que creo que también para el afrontamiento psicológico es bastante claro, ¿no? Verte continuamente, o sea, verte en fotos, verte continuamente que ha sido otra o otro, pues eso sí que es verdad que sí que el afrontamiento de esa variable es bastante clave, ¿no? Y así que nada, bueno, como siempre, recomiendo bastante porque bueno, va al hilo de los anteriores, pero desde el punto de vista de quien le interese la parte alimenticia o trastornos alimenticios post retirada, pues está bastante bien. Y bueno, pues vamos con el quinto de esta temática. En este caso, permitirme otra vez el quinto. Sí que lo quiero centrar también, acabar centrándolo en el ámbito del fútbol. Y bueno, como veis aquí lo veis claramente que sale hasta las fotos. Y bueno, esta revista, por cierto, es bastante... Esta revista es de deporte, pero está muy bien, se llama Aspetar y bueno, es Sports Medicine Journal. Y bueno, está bastante bien aquí. Esta revista incluso, pues bueno, muestra fotos y en este caso aquí tenéis bastante más artículos que también son abiertos y son gratuitos, ¿vale? Bueno, pues la traducción es principalmente síntomas de salud mental en el fútbol profesional, ¿vale? Este artículo publicado es del 2021 y bueno, pues es especialmente bueno también al hilo, ¿no?, de lo que estamos tratando un poco de la depresión. De Élite también aborda un poco la presión mediática, los problemas de vestuario y sobre todo también los diferentes estresores dentro del fútbol profesional, ¿no? Porque no solo resumen la prevalencia en este caso es cuando algo está, esos síntomas que están, ¿no?, que están continuamente en el día a día, sino que también organiza un poco el campo en el que muestra, como veis aquí, también es claro las definiciones, la magnitud, los estresores y luego, digámoslo así, un mix de todo, ¿no? Aquí lo veis que hace la introducción, definition of mental health symptoms, hace, digamos, prevalence of mental health symptoms, digamos que va haciendo esa definición, magnitud, factores estresores, ¿no? Y luego, pues, como se suele llamar, un cribado y un manejo bastante claro de esos términos, ¿no? Y bueno, aquí justamente, como decimos, pues al inicio lo que hace es clarificar esos conceptos, ¿no? O sea, lo que hace también principalmente es diferenciar qué es un trastorno diagnosticado, ¿vale? Diferencia entre trastorno diagnosticado y síntomas de salud mental, como también hemos visto en el primer artículo. Y aquí pues pone ejemplos concretos de síntomas relevantes en el fútbol, como es lo que hablábamos la palabra antes, distrés, el burnout, la ansiedad, la depresión, la alteración del sueño, los trastornos alimentarios, alimenticios y el abuso de alcohol / drogas, ¿no? Luego también aporta datos de prevalencia bastante buenos, que en este caso son cifras que se pueden usar, ¿no? Son cifras que se pueden ver. Y fijaos aquí, tiene datos bastante buenos que he sacado, que es que, por ejemplo, para futbolistas profesionales activos, aquí muestra que en un estudio transversal que se hizo, y en este caso con 149 hombres, con una media de 27 años y una carrera media de 9 años, pues la prevalencia en 4 semanas mostraba que en toda esa muestra, en los 149 hombres, existía un 10% de distrés, un 26% de ansiedad / depresión y un 19% de alcohol, lo que se suele llamar alcohol adverso, ¿no? Pero bueno, en este caso, abuso de alcohol. Luego saca otro que, por ejemplo, en una proporción mayor, existe otro estudio con 607 hombres de 11 países, donde se hace durante 4 semanas y muestran un 15% de estrés, un 38% de ansiedad / depresión, un 23% de alteración de sueño y luego un 9% de abuso de alcohol. Muestra también estudios, por ejemplo, como un estudio en Suiza con 479 futbolistas de élite, lo que llama futbolistas top, pero aquí sí que mete hombres y mujeres,
con estimaciones específicas, y aquí los resultados son bastante buenos. En este caso muestra un 8% de depresión leve moderada, un 3% de depresión mayor y alrededor aproximadamente un 1% de trastorno de ansiedad al menos moderado, ¿no? Está muy curioso porque, por ejemplo, con mujeres no hay muchos estudios, sobre todo incluso que sean correlativos, que en un mismo estudio se muestren hombres y mujeres. Y en este, por ejemplo, sí que muestra este estudio de 471 futbolistas, hombres y mujeres, digamos, top. Y es curioso los datos, que 8% de depresión leve moderada y 3% de depresión mayor. Y luego, a lo último, sí que muestra otro, ya solo en mujeres. Y aquí lo hacen, bueno, a pequeña escala, en 184 jugadoras, de la primera división alemana, y estas mostraron un 12% de síntomas depresivos severos y un 6% de ansiedad moderada severa. Aquí la verdad que está bastante está bastante bien mostrado, y a mí me parece también muy potente en el sentido numérico, porque aquí ya este artículo se la juega un poco con el término, muestra el término depresión en la élite, ¿no? Sin también, pues, no caer simplemente en decir, pues, que hay una proporción, una propensión o hay una proporción alta o baja. No, muestra datos claros. Y lo que es verdad que las muestras, como siempre decimos, y como también he dicho en varios programas, las muestras son pequeñas, por tanto muchas veces no se puede y no se debe generalizar, pero es curioso que pues, por ejemplo, en el tema del estudio con las mujeres, de 184 jugadoras, el 12% de esas jugadoras tienen síntomas depresivos severos y el 6% de ansiedad moderada severa. Es decir, son porcentajes más o menos que se pueden estipular. Luego, bueno, con este de 471 futbolistas, por ejemplo, 8 depresión leve moderada y 3% depresión mayor. Aquí es verdad que al mezclarse, pues habría que ver quién... son porcentajes mezclados, ¿no? Pero bueno, y luego también está muy bien ese artículo porque luego, después de estos datos que muestran, pues desarrolla un mapa de estresores no específicos, es decir, muestra la vida, familia, economía, lesiones e incertidumbre. Y luego estresores específicos del fútbol, en este caso, entorno competitivo, exposición pública, presión por rendimiento y dinámica del club. Está bastante bien. Y aquí, bueno, también es verdad que en esta parte el artículo, pues digamos que es más conceptual, ¿no? Como decimos, se centra en estresores no específicos, vida, familia, economía, lesiones, incertidumbre y estresores específicos en fútbol, que está muy bien también en este caso, entorno competitivo, exposición pública, presión por rendimiento y dinámica del club. El valor claro de esto es que te ofrece una estructura muy clara, ¿no? Para, en este caso, conectar también, pues, con otros temas que no se suele hablar, con otros conceptos o incluso con otros factores estresores que no se muestran, como los medios de comunicación, la propia presión pública, la presión pública que hacen los aficionados, las redes sociales y también, pues, obviamente algo muy normal, que son los propios conflictos internos, ¿no? Que ya esto ocurre en cualquier trabajo, en cualquier función que hagas laboral. Y luego ya, lo último que también me gustó mucho es que entra en una especie como, entra más a lo que se suele llamar en inglés screening, ¿no? Y un poco manejo de todos estos datos y variables. Y aquí, pues recomienda claramente al final, pues evaluar regularmente, es decir, desde el inicio y durante la temporada, y luego también al inicio del proceso de esa transición, desde la propia transición de retirada, y propone un poco, pues, que el manejo sea parte un poco del sistema médico y del staff técnico, incluso, de los departamentos de alto rendimiento, o en este caso aquí junta, digamos, incluso el departamento médico y el departamento psicológico, ¿no? Y no dejarlo algo aparte, o no actuar solo cuando ya existan esas crisis, es decir, cuando por ejemplo, esos porcentajes que se han visto de los jugadores o jugadoras, cuando ya tengan poca reversibilidad o cuando ya sean claros, generalmente lo que suelo hacer es actuar cuando ya son muy claros, ¿no? Pero si son previos o anteriores, no. Entonces aquí, pues un poco incita a que ese apoyo se haga durante, ¿no?
o sea, desde como pone inicio y durante la temporada, no solo al final. Y bueno, pues la verdad que como digo, muy recomendable este también, por los datos que aporta, por la síntesis y también por la propia conclusión. Y bueno, pues vamos a ir ya con este último, supongo que lo veis. Este último, como digo, tiene algo que ver, no es exactamente en la retirada, pero sí que tiene que ver un poco con este último que hemos visto, con esos factores mediáticos, psicológicos y sobre todo factores sociales y de presión social, un poco. Y aquí, bueno, pues como veis, dadme un instante, aquí habla exactamente, este es, bueno, la disonancia cognitiva, que no sé si muchos de vosotros o vosotras sabéis qué es. La disonancia cognitiva, así en grandes rasgos, bueno, en términos grandes y claros, la disonancia cognitiva es muchas veces el conflicto que existe entre lo que haces y lo que deseas. Es un poco como que el cerebro no se equilibra entre lo que cree que debe hacer y hace. ¿Vale? Y a ese término es un término, bueno, pues de la psicología cognitiva, sobre todo de los años 60 y 70, que se aplicó, empezó a aplicarse en ese caso, y bueno, se sabe que la disonancia cognitiva, o sea, ese conflicto que tiene entre lo que haces y lo que deseas, porque la disonancia cognitiva sí que aparece muchas veces cuando está la consciencia de lo que haces y la consciencia de lo que deseas. Muchísimas veces, muchísimos actos son muy involuntarios, pero no sabes muchas veces por qué lo haces. Pero aquí en este caso la disonancia entra cuando sí que ya eres consciente entre lo que haces y lo que no quieres hacer, ¿no? O lo que haces, o lo que estás haciendo y lo que deseas. Bueno, pues aquí, en este caso, luego también una palabra de este artículo es contrato psicológico, que claro, ponerme ahora a hablar de contrato psicológico es un término también de los años 60, 70, bueno, ahora lo explicaré si no. Pero bueno, el título, para no irme mucho, el título del artículo es Disonancia cognitiva y violación del contrato psicológico, en este caso, la lealtad de los aficionados ante eventos escandalosos dentro del deporte. Repito, disonancia cognitiva y violación del contrato psicológico y la lealtad de los aficionados ante eventos escandalosos en el deporte. Bueno, este es de este año, 2026, súper reciente. Y bueno, está hecho, esto es, aquí como veis, bueno, esto es hecho en, creo que es la propia Universidad de Pekín, donde se acaba haciendo y publicando. Bueno, son tres aquí como veis. En este caso son tres investigadores asiáticos. Bueno, el artículo principalmente está hecho, lo podéis ver también, o seguramente que os deriva a la revista Nature. Ya dije el primer y segundo programa que pondría también cosas de Science y de la propia revista Science Journal o de la propia revista Nature, que tiene cosas muy interesantes. Quizás algunas son más escondidas porque tienes que ir a la parte de buscar y buscarlos ahí directamente, pero bueno, también recomiendo esa página para buscar, no solo lo típico o las típicas de PubMed o Dialnet o Web Scholar. Esta Nature tiene cosas muy interesantes en la parte de búsqueda. Aquí, como veis, vais a la parte de Science Reports y en Articles, ahí aparece. Bueno, principalmente pues está publicado, como decimos, en este año, y aborda el comportamiento psicológico de los aficionados al deporte ante eventos escandalosos que se perciben muchas veces, en este caso por el propio aficionado, como una violación de los valores implícitos del equipo al que apoyan. Aquí, bueno, aunque no estudia directamente a los jugadores o la salud mental de los profesionales, pero sí aporta una comprensión bastante profunda de cómo las identidades y las emociones de los aficionados pues muchas veces se ven afectadas por crisis, controversias y los propios escándalos deportivos, conectando en este caso pues significados importantes que tienen que ver con la presión social y también con la relación entre seguidores y el deporte profesional, ¿no? Porque ya también, bueno, como muchos de vosotros y vosotras ya sabréis o podéis intuir, en este caso, estar coligado a un equipo o ser aficionado de un equipo,
aficionado de un equipo sí aporta una parte muy instintiva, pero también una parte muy emocional incontrolable, o sea, inconsciente. Muchas veces se alían las dos cosas, ¿no? Un poco la inconsciencia y la efervescencia de seguir a ese equipo, pero muchas veces, pues como ocurre y se ha hecho en bastantes encuestas, no se sabe por qué, si es un equipo o si es de otro, ¿no? Se es y ya está. Entonces, por aquí también, esa relación entre seguidores y el deporte profesional es un ámbito que no, digamos así, no se ha estudiado mucho. No hay demasiados reportajes, por eso me ha gustado también mostrar este. Y bueno, pues al final, bueno, este estudio, en este caso, pues se basa en el marco teórico de la disonancia cognitiva, como hablábamos, que se refiere, pues, como he explicado antes, al conflicto mental que surge cuando una persona, en este caso, sus creencias y valores se contradicen con su experiencia y observaciones del mundo. Repito, la disonancia cognitiva se refiere al conflicto mental que surge cuando una persona y sus creencias o valores se contradicen con su experiencia y observaciones del mundo, ¿no? Ocurre en el partido de fútbol, ¿no? Cuando muchas veces se ponen a gritar los aficionados o las aficionadas de ¿qué haces? ¿Por qué has hecho eso? No sé qué. Al final es lo que creen que se debería de hacer, que están viendo que no se hace. Bueno, pues en este caso, dentro del contexto deportivo, también explicando un poco la palabra esta de violación del contrato psicológico, pues esto se refiere a la percepción de que el equipo ha fallado en cumplir con las expectativas morales o normativas que el aficionado atribuía a su identidad como seguidor. Es decir, quieres que gane. O sea, eres un equipo no para sufrir, aunque a veces, claro, cuando pierdes sufres, pero realmente estás, y aquí muchas veces esa es la clave, estás para que gane, estás para celebrar, no estás para no celebrar. Porque esa emoción de ganar es muchas veces el primer inicio, ¿no? De por qué eres aficionado o aficionada, o porque te gusta un equipo o un deporte determinado, ¿no? Y bueno, pues para investigar este fenómeno, los autores pues realizaron 3 estudios experimentales con un total de 1.179 participantes. En este caso, lo que se puede decir que sí que data de una buena solidez empírica, ¿no? Al final son muestras algo más grandes, no muestras pequeñas de 100 o 200, sino, bueno, ya tienes una muestra de 1.179 participantes y bueno, pues lo interesante también de este artículo y los principales hallazgos son varios, pero, por ejemplo, el primero es cuando un equipo, o sea, un principal hallazgo, o en este caso dato clave, es cuando un equipo que se apoya con lealtad comete o se ve implicado en un escándalo, por ejemplo, manipulación o trampa, escándalos de normas éticas, amaños de partidos, etcétera, pues los aficionados experimentan aumentos significativos de disonancia cognitiva. Es decir, un conflicto entre la forma en que perciben a su equipo y lo que han observado que ocurre realmente, ¿no? Esta disonancia también muchas veces pues, se ha descubierto que genera emociones morales intensas, especialmente ira y vergüenza. Y la ira se manifiesta cuando el aficionado, por ejemplo, siente que se ha violado valores internos o que el equipo ha traicionado principios de justicia o, en este caso, lo que se llama fair play. La vergüenza, pues este síntoma de vergüenza emerge cuando el aficionado identifica al equipo como parte de su propia identidad y siente que él mismo ha sido implicado o afectado por esa violación ética. Ocurre, por ejemplo, cuando los equipos están a punto de descender o pierden partidos, están a punto del descenso, pues aquí también entra esa parte de estas palabras se suelen decir, ¿no? O sea, la ira es cuando gritan y muchas veces la ira se produce cuando gritan a los jugadores vergüenza, ¿no? Cuando sacan los pañuelos o gritan a los mismos directivos, ¿no? Vergüenza, ¿no? Vergüenzas tiene que dar, vergüenza. Yo creo que esas dos cosas van bastante ligadas. Aquí existen también 2 estudios dentro y bueno, el primer estudio en este caso muestra que los resultados, muestra como resultados, en este caso que las violaciones, lo que se llama violaciones percibidas del contrato social, es decir, lo que el aficionado espera del equipo, pues incrementan de forma significativa esa disonancia cognitiva y que también esa disonancia pues se asocia directamente con emociones más fuertes de ira y también de vergüenza. Y en un segundo estudio pues se muestra que la ira funciona como un mediador robusto entre la disonancia cognitiva y la dificultad de recuperar la lealtad hacia ese equipo. Es decir, cuanto más ira sienten los aficionados, más difícil es que recuperen la confianza o el apego emocional como antes de ese suceso, antes del escándalo o antes de lo que ha provocado esa, digámoslo así,
esa desconfianza. Y por otro lado, bueno, pues aunque la vergüenza aparece como emoción, su afecto para restaurar esa lealtad pues no es estadísticamente significativo. Es decir, que no se encontró evidencia, no han encontrado evidencia clara de que sentirse avergonzado conduzca a una reconexión positiva con el equipo tras ese problema. Y luego, bueno, pues un último estudio, que es el tercero ya, y último, pues profundiza en cómo la identificación del aficionado con ese equipo también modera esas respuestas. Es decir, los seguidores con mayor identificación emocional, o sea, aquellos que sienten a su equipo como parte de quién es, pues muestran patrones emocionales distintos. Es decir, suelen tender a experimentar menos ira y más vergüenza relativa, en este caso, más vergüenza superficial, que los fans con menor identificación. Esta diferencia pues modera parcialmente, dice el estudio, el impacto negativo de la ira sobre la recuperación de esa lealtad. Y al final, bueno, pues en resumen, el artículo propone que el modelo de mantenimiento, lo que llaman modelo de mantenimiento de consistencia moral del aficionado deportivo, como es una forma, en este caso, de comprender cómo los aficionados restauran su equilibrio psicológico ante eventos que muchas veces pues desafían sus expectativas morales, ¿no? Y bueno, pues aquí la verdad es que este está muy bien, como digo, pues para un poco evidenciar un poco que las crisis y los escándalos pues no solo afectan a la percepción externa del deporte, sino que también movilizan procesos emocionales profundos, ¿no? Como hemos visto, ira, vergüenza, etcétera, ¿no? Luego también está muy bien para ver un poco, identificar un poco el papel de los aficionados, ¿no? Dentro del fútbol y sobre todo dentro de la práctica de ese deporte, ¿no? Y luego también, pues, esto también es útil para entender un poco las estrategias de comunicación, ¿no? En momentos así de crisis deportivas. Así que nada, bueno, pues como siempre, muchísimas gracias y nada, espero que os haya gustado, como siempre. Podéis seguirme a través de redes, tanto en YouTube como en Spotify, así que nada, si os ha gustado como siempre, dale a like, suscribiros y bueno, nos vemos en el siguiente. Un saludo, como siempre, muchas gracias y adiós.